Profesor, compañero, buenas tardes. En esta oportunidad desarrollaremos un video cuyo tema es la aplicación de la dilatación térmica en la ingeniería. Los integrantes: Gutiérrez Cabrera David, López Pérez Charlie Raúl, Donato Calúa Saúl y Pasapera Honorio Paolo, quien les habla. Dilatación térmica. Se llama así al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que puede sufrir un cuerpo por aumento de la temperatura. Lo contrario a lo antes mencionado se llama contracción térmica. La explicación a este fenómeno es que todos los cuerpos están compuestos por partículas y cuando estos cuerpos aumentan de temperatura, las partículas aumentan su volumen al moverse más rápido. Coeficiente de dilatación térmica. Se define como el radio del cambio por el que pasó un material debido al cambio de su temperatura. Dicho coeficiente se representa con el símbolo alfa para los sólidos y beta para los líquidos y se guía por el Sistema Internacional de Medidas. Tenemos algunos ejemplos de dilatación por temperatura. En la expansión que se produce en los neumáticos de caucho, una chapa de zinc se dilatará si se expone al sol. Las cintas métricas produciendo errores de medida, los sistemas de tuberías, el resquebrajamiento de un envase de mármol al incorporar un líquido caliente, los cables de los tendidos eléctricos, etcétera. Ejercicio de aplicación. Tenemos que en un experimento en un laboratorio, los ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza los 25.43 metros de longitud, cuando inicialmente se mantiene en 25.34 metros a una temperatura de 26 grados centígrados. Ahora, la solución a esto nos pide la temperatura final de un cuerpo de plomo cuando éste alcanza una longitud final de 25.43 metros. Para ello vamos a considerar primeramente nuestros datos, el cual tenemos que la longitud inicial sería 25.34 metros, la longitud final 25.43 metros, la temperatura inicial de 26 grados centígrados, la temperatura final es la que vamos a hallar, y el coeficiente de dilatación lineal del plomo, que está dado por 29 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, al cual podemos sacarlo de la siguiente tabla. Ahora solamente tenemos que despejar nuestra fórmula en términos de la temperatura final, el cual tenemos que la longitud final menos la longitud inicial va a ser igual a alfa por la longitud inicial por el incremento de la temperatura. Luego, despejando, tenemos que el incremento de la temperatura va a ser igual a la división de la longitud final menos la longitud inicial dividido entre alfa por la longitud inicial. Posteriormente, si sabemos que el incremento de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, entonces tenemos que la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial entre alfa por la longitud inicial. Despejando la temperatura nos quedaría la siguiente fórmula. La temperatura final va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial entre alfa por la longitud inicial más la temperatura inicial. Ahora reemplazamos nuestros datos y tenemos nuestra solución, el cual nos daría una temperatura de 148.43 grados centígrados.
Y eso nos da a entender que justamente cuando el cuerpo alcanza cierta dilatación final de 25.43 metros, lo hace cuando la temperatura está a los 148.47 grados centígrados. Muchas gracias, eso ha sido todo.